Muy bien, jóvenes, entonces continuamos con nuestra segunda parte de nuestra clase sobre nomenclatura química, específicamente para compuestos binarios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio y ahora pues vamos a estudiar otro tipo de compuestos y en este caso se le conocen como los hidruros. Estos compuestos contienen el hidrógeno más otro elemento. Puede ser un metal o puede ser un no metal, dependiendo pues la ubicación de los elementos en la tabla periódica. El nombre primario es hidruro y el nombre secundario pues va a ser el metal con la terminación oso-eico en el sistema clásico, ¿verdad? Como ya hemos visto, número de oxidación menor, terminación oso, y número de oxidación mayor, terminación ico. Pero los metales pues pueden trabajar números de oxidación 1, 2 y 3 regularmente, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí algunos ejemplos para que ustedes se puedan ubicar y ver cómo ir nombrando los compuestos en los hidruros. Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el hidruro cromoso, ¿verdad? Entonces el cromo se le está agregando la terminación oso. Entonces, en la tabla periódica uno puede ir a buscar la tabla periódica. De hecho, yo aquí les puedo mostrar la tabla periódica, ¿verdad? Para que ustedes puedan ubicar pues, mejor los elementos. Y aquí ustedes pueden observar, pues en este caso, el cromo. Y el cromo, pues aquí nos aparece sus números de oxidación. En negrita dice que aparece el más estable, o sea, el más estable es 3, pero puede utilizar 2, 3 y 6. Yo les mencionaba de que los metales van a trabajar, los que tienen más de dos números de oxidación van a tomar los dos menores, o sea, en este caso trabajar 2 o 3. ¿Verdad? Entonces aquí, como nos están diciendo nosotros de que el compuesto en la terminación oso, quiere decir que va a utilizar valencia 2, cabal, como yo se los estoy mostrando aquí, ¿verdad? Y en este caso el hidrógeno, como es un compuesto hidrogenado, ¿verdad? El hidrógeno es el elemento más electronegativo y este siempre va a trabajar con un número de oxígeno de menos 1. O sea que en hidruros el hidrógeno trabaja menos 1. Para los elementos desde el grupo 1A hasta el 5A, ¿verdad? Y los metales, ahí no hay ningún problema. Excepto para los compuestos del 6 y 7A, vamos a ver que ahí se invierte. El hidrógeno ya no es el más electronegativo, o sea, ya no se coloca del lado derecho, sino del lado izquierdo, pero eso lo vamos a ver en su momento. Entonces aquí está bien sencillo porque venimos y nosotros vamos a transponer cada uno de los números de oxidación sin signo, ya saben, ¿verdad? Entonces el 1 del hidrógeno pasa al cromo y el 2 del cromo pasa al hidrógeno para dar lugar a este compuesto, el CrH2. Se le conoce como hidruro cromoso. También vamos a ver que se puede utilizar el sistema estequiométrico de Stock para poderlos nombrar. Por ejemplo, el sistema estequiométrico sería un dihidruro de cromo o un hidruro de cromo 2, ¿verdad? En el sistema de Stock. ¿Verdad? Pero eso ahí lo miraremos un poquito más adelante. ¿Verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de otro hidruro, en este caso con un metal polivalente, ¿verdad? Y entonces en este caso MOH2. Aquí como ya me dan la fórmula, pues ya estamos viendo nosotros que los índices nos pueden decir cuál es el número de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el 2 le pertenece al molibdeno y el 1 le corresponde al hidrógeno. Y es cierto, porque el hidrógeno dijimos que va a ser con menos 1 y el molibdeno con 2. Y por eso es que aquí aparece, ¿verdad? MO2. Ahora, si vamos a ver la tabla periódica, si nosotros vemos el molibdeno, observamos claramente que tiene varias valencias, ¿verdad? Y eso es lo que les mencionaba. Cuando tenemos más de dos valencias se le conoce polivalente. Entonces tiene valencia 6, 5, 4, 3, 2. La pregunta es, ¿cuáles va a utilizar? Regularmente con los hidruros, pues solo utilizan las primeras o las dos números de oxidación menores. No primeras dos porque si no se va a malinterpretar como 6 y 5, no. Los dos números de oxidación menores, o sea, en este caso 2 y 3. 2 oso y 3 ico. Entonces, si regresamos a este compuesto, entonces vemos que en el sistema clásico, ¿cómo vamos a nombrar nosotros nuestro compuesto? Y vemos que está bastante fácil, ¿verdad? Va a ser el nombre primario, hidruro, y en este caso molibdenoso. O sea, al molibdeno le agregamos la terminación oso en el sistema clásico.
Sistema estequiométrico, pues partimos de su compuesto. Si nos damos cuenta, tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces vamos a decir dihidruro. Y como solo tenemos uno de molibdeno, sería de molibdeno, o si ustedes quieren pueden poner monomolibdeno, para clarificar que es un átomo de molibdeno. Ya les había dicho que el mono se puede omitir si ustedes lo consideran prudente. La regla lo permite. Y en el sistema stock, pues vemos nosotros que es un hidruro de molibdeno 2. Bueno, ese 2, ¿qué significa? Es el número de oxidación del metal, y en este caso es 2. Pues básicamente ya vemos un segundo ejemplo, pero ya nombrándolo en los tres sistemas. Vamos a colocar otro ejemplo. De hecho, varios ejemplos tenemos aquí, ¿verdad? Donde básicamente hay tres compuestos y le queremos asignar su nombre en cada uno de los sistemas. Entonces veamos, por ejemplo, el AuH3. ¿Verdad? Aquí claramente con la fórmula nosotros bien podemos ver que el 3 le corresponde al oro y el 1 le corresponde al hidrógeno, ¿verdad? Y entonces de ahí nosotros ya podemos ver claramente por qué, digamos, en el sistema stock me aparece el número de oxidación 3, porque es el número de oxidación del oro, ¿verdad? Y también podemos entender por qué en el sistema clásico se llama un hidruro áurico, porque está utilizando el número de oxidación mayor. Y también podemos entender por qué se nombra trihidruro de oro, ¿verdad? Porque tiene tres átomos de hidrógeno, trihidruro, y como solo tiene uno de oro, pues se puede poner de oro o también dije monooro. También voy a hacer un paréntesis aquí para mostrar el oro, ¿verdad? Ver nosotros que el oro, Au, aquí debe aparecer en la tabla periódica. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos números de oxidación, 3 y 1. Pero en este caso nosotros determinamos que estaba trabajando el 3, o sea, la valencia mayor, con número de oxidación mayor, por eso fue ico áurico. Otra cosa también aquí que tal vez no había mencionado en el video anterior, hay algunos elementos de la tabla periódica que su nombre tiene una raíz griega. Entonces, se modifica a la hora de querer nombrar. Por ejemplo, alguien va a decir, ¿por qué no colocamos órico? ¿Verdad? De oro, ¿va? Pero no, su raíz es au, o sea, áurico o auroso. El otro también que puede cambiar, digamos, es el hierro, ¿va? O sea, no va a decir, por ejemplo, un hidruro hierroso o hierrico, realmente es ferroso o férrico. Otro también que cambia bastante su, digamos, su nombre sería, por ejemplo, el plomo. En lugar de decir, por ejemplo, un hidruro plomoso o plómico, es plum la raíz, ¿verdad? Plumboso o plúmbico. Eso les aparece también ahí en el manual de nomenclatura química. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no es con la terminación, digamos, de plomo, o sea, plomoso o plómico, sino es plumboso, plúmbico? O por ejemplo, ¿qué otro elemento podríamos mencionar? Yo creo que es la plata, ¿verdad? Si queremos que tenga la terminación ico, es argéntico, ¿verdad? Entonces, esto por favor, tomarlo en cuenta. Luego tenemos el hierro. Ya habíamos mencionado que el hierro tiene varios números de oxidación. Pues en este caso, ¿qué número de oxidación está usando el hierro? Si ustedes observan, el 2 le pertenece al hierro y el 1 le pertenece al hidrógeno. Y entonces vemos que va a ser un hidruro ferroso. Ahora, ¿por qué ferroso? Porque está utilizando un número de oxidación 2. Si vamos a la tabla periódica, otra vez aquí, yo les puedo mostrar y les amplío la imagen, donde ustedes pueden ver, verán los números de oxidación que hay, 2, 3 y 6, pero en este caso, ¿verdad? Nosotros observamos que está utilizando la menor, que es 2. Ya habíamos visto que si tiene tres números de oxidación es polivalente, pero tomamos los dos menores, 2 y 3. 2 oso y 3 ico. Por eso es un hidruro ferroso. Luego también se menciona como, aquí está, hidruro ferroso. Luego tenemos en el sistema estequiométrico, pues la fórmula como es FeH2 sería un dihidruro de hierro o de monohierro, ¿verdad? Porque solo es un átomo de hierro. Y en el sistema stock, pues hidruro de hierro, indicando cuál es el número de oxidación del hierro utilizado y es 2.
Lo mismo hacemos para el hidrógeno y el cobre, ¿verdad? Vemos aquí que si hacemos la transposición de los números de oxidación o valencias, tiene uno y uno, ¿verdad? O sea que el cobre es uno y el hidrógeno también es uno. O sea que el cobre está utilizando uno. Veamos la tabla periódica del cobre. Vamos a ver aquí. Si ustedes logran apreciar, el cobre tiene dos números de oxidación o valencias, ¿verdad? 2 y 1. Bueno, para uno va a ser oso y para dos va a ser ico. Bueno, entonces, como estamos utilizando uno, va a ser oso. Por eso es que ustedes ven el nombre de este compuesto, CuH, y lo ven como en el sistema clásico, cuproso, ¿verdad? Ya no es cobroso o cóbrico, sino es cup, es la raíz correcta del cobre. Entonces, hidruro cuproso, y en este caso, como ambos tienen solo un átomo, podemos decir monohidruro de monocobre o monohidruro de cobre. Entonces, no hay ningún problema. El mono, como dijimos, se puede omitir. Y luego el hidruro de cobre 1, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque ya dijimos que el cobre está utilizando número de oxidación 1. Bueno, eso sería el primer caso de los hidruros, ¿verdad? Con metales, elementos de la tabla 1A, 2A y 3A. Regularmente es así como se trabaja este caso. Ahora vamos a ver el hidrógeno más elementos del grupo 4A, porque si ustedes ven la tabla periódica, nosotros ya, aquí la voy a minimizar. Ahí está. El caso anterior, pues básicamente englobaba todo esto, ¿verdad? O sea, tomaba en cuenta los elementos del grupo 1A, 2A y el del 3A. Pero también tomaba en cuenta todos los metales, ¿verdad? Vimos casos de ese tipo. Regularmente los del 1, 2A y 3A solo tienen una valencia. En cambio, los metales pueden tener una o dos valencias o más de dos valencias y vimos pues, cómo nombrar y utilizar solamente las dos menores y seleccionar la menor oso o la mayor ico, ¿verdad? En el sistema clásico. Pero ahora vamos a ver el caso donde ya tenemos los elementos del grupo 4A. Estos elementos del grupo 4A pues son bien interesantes porque dicen que estos elementos trabajan con número de oxidación 4, ¿verdad? Y tienen nombres específicos. Por ejemplo, el CH4, el SiH4, el GeH4, SNH4, el PbH4, todos, el hidrógeno, ¿verdad? Todos estos tienen nombres específicos. O sea, al compuesto que se forma con el carbono se le conoce como metano, el otro silano, germano, estañano y plumbano, ¿verdad? Tienen ya nombres específicos y aparecen ya tablas específicas para ello. Entonces, simplemente aquí solo se menciona. ¿Por qué no los trabajamos? Porque ya más adelante, en la semana 16 de clases, estaremos trabajando todos los compuestos que se derivan del carbono. Estos que yo mencioné, simplemente los voy a colocar para que ustedes, digamos, los tengan como una referencia, pero son ejemplos, son derivados o compuestos muy simples, se podría decir carbono, ¿verdad? Entonces yo aquí los voy a colocar, por ejemplo, con el carbono, puedo formar este, ¿verdad? Si se dan cuenta, el carbono utiliza número de oxidación 4 y el hidrógeno menos 1, entonces queda el CH4, también tenemos luego de este tenemos el silicio, que sería SiH4, luego también tenemos el plomo también, que es el plumbano, ¿verdad? Ahí está, entonces CH4, SiH4, podemos ver, permítanme, otros elementos, como por ejemplo el germanio, que también está en la columna 4, daría lugar al germanio, el anterior era plumbano, el anterior es el silano, el anterior es el metano, el germano. Tenemos también el estañano, el SnH4. Todos estos dice que tienen la terminación ano. ¿Y cómo se llama? Tienen nombres ya específicos en el sistema clásico. Si los quisiéramos nombrar en el sistema estequiométrico es bien fácil. Por ejemplo, este es un tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, tetrahidruro de plomo, tetrahidruro de germanio y tetrahidruro de estaño. O en el sistema Stock, el primero es un hidruro de carbono 4, el segundo un hidruro de silicio 4,
el tercero hidruro de plomo 4, el cuarto sería un hidruro de germanio 4 y el último hidruro de estaño 4. Pero como les digo, no vamos a entrar mucho en especificarlos porque de ahí se deriva una gran cantidad. Vamos a ver todo lo que es química orgánica, que tienen como unidad estructural el carbón. Vamos a ver que son estructuras lineales, ¿verdad? O cíclicas que se pueden formular, pero igual aquí los menciono. Entonces dijimos, en el sistema clásico, metano, silano, plumano, germano, estañano. Aunque la nueva regla dice que ahora podrían tener, ¿cómo se llama? Algunos cambios, ¿verdad? Debido a que, según la última edición del año 2005 de la UPAC, se han hecho, pues, algunos pequeños, digamos, cambios, ¿verdad? Pero ahorita tienen la terminación ano todos estos elementos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente. Si ya vimos el grupo 4A, entonces ahora vamos a ver el grupo 5A. ¿Qué pasa con los elementos del grupo 5A? Y entonces si vamos a la tabla periódica, pues entonces ya vemos que nos centramos en este grupo en específico. Y vemos que ahí tengo al nitrógeno, al fósforo, al arsénico, al antimonio y al bismuto. Todos estos van a utilizar número de oxidación -3, ¿verdad? Y el hidrógeno, perdón, +3 y el hidrógeno -1. Entonces, por eso es que ustedes van a observar estas fórmulas, ¿verdad? Si ustedes ven, vemos que el primer ejemplo, por ejemplo, el nitrógeno tiene +3 y el hidrógeno -1. Igual para el fósforo 3 y el hidrógeno -1 a la hora de transponer. El arsénico +3 y el hidrógeno -1. El antimonio va a tener +3 y el antimonio, perdón, y el hidrógeno -1. O el bismuto +3 y el hidrógeno -1. ¿Verdad? Ahí si nosotros transponemos, ya obtenemos y vemos que tanto nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, todos utilizan número de oxidación +3. Pero tienen nombres específicos en el sistema clásico. En el sistema clásico a este se le conoce como el tal mentado gas amoníaco, que está en estado gaseoso. Este se le conoce como fosfina, arsina, estibina y bismutina. Aunque la nueva regla, la nueva actualización de la IUPAC dice que estos que tienen la terminación ina podrían modificarse a la terminación ano. O sea que podríamos tener una variación. Por ejemplo, este se podría nombrar como fosfano, arsano, como estivano y este como bismutano, ¿verdad? Entonces es válido decir fosfina o fosfano, arsina o arsano, estivina o estivano o bismutina y bismutano. Eso en el sistema clásico. En el sistema stock y sistema estequiométrico, pues la verdad son muy sencillos de poder nombrar. Por ejemplo, en el sistema estequiométrico aquí hablaríamos de un trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico, trihidruro de antimonio y trihidruro de bismuto. En el sistema stock, pues diríamos un hidruro de nitrógeno 3, hidruro de fósforo 3, hidruro de arsénico 3, hidruro de antimonio 3, hidruro de bismuto 3, ¿verdad? Ahí básicamente ya terminaríamos el estudio de los compuestos hidrogenados, o sea, los hidruros que forman con el grupo 5A. Bueno, y entonces ahora nos quedamos con el último grupo de compuestos de los hidruros, pero dice que estos se generan ahora con los grupos 6A y 7A. Pero aquí viene lo interesante. En los casos anteriores siempre el hidrógeno tenía número de oxidación -1. Ahora nos dicen que el número de oxidación ya no es -1, sino es +1. Quiere decir que la ubicación del hidrógeno ya no está del lado derecho. Ahora es del lado izquierdo y el no metal, porque estamos hablando del 6A y 7A son no metales, pasan a ser los más electronegativos. Entonces dice que para poder nombrar ese no metal va a tener que tener la terminación uro y en este caso el hidrógeno solamente se va a nombrar como de hidrógeno. Entonces lo mencionamos aquí, ¿verdad? Para que ustedes vean. Podemos ver la tabla periódica, ¿verdad? Donde aquí yo les puedo ampliar y aquí podemos tener ya los casos, ¿verdad? Y tengo los elementos del grupo 6A y los del 7A.
Entonces aquí una cosa importante, los del 6A utilizan número de oxidación -2 y los del 7A número de oxidación de -1 y el hidrógeno +1. Con eso se pueden ir formulando, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, y también tenemos otra variante, que cuando estos compuestos se formen en estado gaseoso, se van a nombrar como hidruros, pero si se nombran en estado acuoso, o sea, entre sólido y entre líquido y gaseoso, pues básicamente se van a nombrar como hidrácidos. Pero ahí lo vamos a explicar ahorita un poquito mejor. Simplemente quería dar a entender eso. Entonces, ahora, ¿por qué el selenio -2? Ya vimos que está en el grupo 6A. El hidrógeno +1 se transpone y básicamente dan lugar a este compuesto, ¿verdad? Aquí el 2 pasa para acá y el 1 es para acá. Y entonces ya tenemos nosotros nuestro compuesto ya formado. Y vemos que tenemos aquí el selenuro de hidrógeno. ¿Por qué uro? El no metal no termina en uro y solamente de hidrógeno. Si lo quisiera nombrar en el sistema estequiométrico, sería un selenuro de dihidrógeno. Si fuera en el sistema Stock, sería un selenuro de hidrógeno 1. ¿Por qué 1? Porque el número de oxidación del hidrógeno es 1. Aquí lo estamos visualizando, ¿verdad? 1. Muy bien, entonces continuamos con otro ejemplo para este caso de hidruros, donde tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿verdad? El cloro está en el grupo 7A, número de oxidación -1, el hidrógeno con +1, se transponen los números de oxidación y vemos claramente que 1 y 1 pues solamente nos va a dar lugar al HCl, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí. El cloruro de hidrógeno en el sistema clásico o en el sistema estequiométrico pues podría ser un monocloruro de monohidrógeno o en el sistema Stock cloruro de hidrógeno 1, ¿verdad? El número de oxidación del hidrógeno es 1. Vamos a pasar al siguiente. El H2S, ¿verdad? Aquí el azufre, como está en el grupo 6A, tiene un número de oxidación de -2. Aquí lo estamos resaltando. Y el hidrógeno, pues con +1, ¿verdad? Se vuelve el menos electronegativo. Vimos que cambió de posición, si ustedes ya lo observaron. Ahora el hidrógeno ya no está del lado derecho, sino del lado izquierdo. Por eso no es un hidruro, ¿verdad? Y entonces aquí, en este tipo de casos, para poder nombrar en el sistema clásico, pues está bastante sencillo porque decimos que es un sulfuro de hidrógeno. En el sistema estequiométrico podemos decir que es un mono y monosulfuro, ¿verdad? Porque aquí tenemos su índice 1 y cuando tenemos su índice 2, pues sería deshidrógeno. Y en el sistema Stock, pues ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno? 1. Entonces aquí, por eso decimos sulfuro de hidrógeno 1, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo fácilmente podemos ir asignando el nombre de este tipo de compuestos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al caso. Bueno, tenemos aquí los tres ejemplos donde me están dando la fórmula molecular de los compuestos, el H2TE. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues en este caso va a ser un teluro de hidrógeno, perdón, telururo de hidrógeno. En el sistema estequiométrico, mono, porque solo tengo un átomo de telurio, entonces va a ser un monotelururo de dihidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué di? Porque tiene dos átomos y va a ser un telururo de hidrógeno 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hidrógeno utiliza número de oxidación 1. Vamos a ver ahora el caso de el HI, sistema clásico, un yoduro de hidrógeno, monoyoduro de hidrógeno en el estequiométrico y en el stock, yoduro de hidrógeno 1. Y por último, el HBr, bromuro de hidrógeno en el clásico, en el estequiométrico monobromuro de hidrógeno o también puede ser monobromuro de monohidrógeno. Y en el sistema Stock, bromuro de hidrógeno, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Pues 1, ¿verdad? Ya sabemos que es el menos electronegativo para este tipo de compuestos. Ahora vamos a ver lo que son los hidrácidos, que son los mismos compuestos que vimos anteriormente, solo que ahora están en estado acuoso, por eso que aquí lo menciona, ¿verdad? Solo cambian de estado, o sea, la fórmula molecular se mantiene, solo que ahora van a estar en estado acuoso. Regularmente, cuando se está en estado gaseoso, no hay necesidad de escribirlo en una fórmula molecular. Por ejemplo, yo encuentro, se me ocurre a mí, H2O,
Cl. Cuando yo encuentro esto, digo, bueno, es un cloruro de hidrógeno. Hay algunos textos que lo que hacen es colocarle esto, ¿verdad? G. Entonces es un cloruro de hidrógeno. Todos los hidruros que se forman con el grupo 6A y 7A, pues están en estado gaseoso si se indican de esta manera como G o no se les escribe nada, ¿verdad? Puede ser que solamente aparezca así. HCl, cloruro de hidrógeno. O si aparece con su índice G, es gaseoso. Igual cloruro de hidrógeno. Pero ¿qué pasaría si ahora nos plantean este mismo compuesto, el HCl, pero ahora nos aparece esto, por ejemplo, AC, o puede ser que nos colocan HCl, pero AQ. AC significa acuoso, o AQ de aqueous en inglés, acuoso. Significa que el estado está cambiando. Cuando hablamos de estado gaseoso, pues nosotros ya sabemos que está como en forma de partículas expandidas, como un gas, pero acuoso significa que está en un estado intermedio, ¿verdad? ¿Y cuál es el estado intermedio de acuoso? Significa que está entre estado gaseoso y estado líquido. Pues básicamente está en esa transición. Y entonces, de ahí viene de que la nomenclatura cambia, porque ahora solo se va a nombrar de una manera en el sistema clásico. ¿Y cuál es la forma que cambia? Que se le coloca el prefijo ácido o nombre primario y el secundario, pues básicamente es el nometal con la terminación hídrico. O sea que, por ejemplo, para este caso, ya no diría, para estos casos que tengo aquí, en estado acuoso ya no diría cloruro de hidrógeno, sino estaría diciendo ácido clorhídrico, ¿verdad? Ácido clorhídrico. Este es un ácido bastante utilizado en el laboratorio, ¿verdad? Es uno de los que tienen mayor pH, ¿verdad? De acidez. Y entonces, ahí vemos cómo se nombra, ¿verdad? Ácido clorhídrico. Si tuviéramos al azufre, por ejemplo, sería un ácido sulfhídrico. Si tuviéramos, por ejemplo, al yodo, ácido yodhídrico. Y así sucesivamente. Solo lo que cambia es prefijo ácido y luego la terminación hídrico del no metal. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos para que ustedes puedan verlos, ¿verdad? El selenio utiliza número de oxidación -2, el hidrógeno +1, solo que ahora miren, aparece AC. Significa que es un hidrácido. Y entonces el primero se conoce como un ácido selenhídrico, telurídrico, yodhídrico, sulfhídrico, clorhídrico, ¿verdad? Todos los elementos que están, por ejemplo, en este caso, grupo 6A o 7A, pero en estado acuoso. Esto es lo que está cambiando, miren. Y solo se nombra de una manera, sistema clásico. Prefijo ácido, el nombre del no metal con la terminación hídrico. ¿Verdad? Entonces, por favor, esto sí tener claro. Si no le aparece ningún subíndice al elemento, se asume que está en estado gaseoso. Pero si ya aparece AQ o AC, está en estado acuoso y ya sabemos que cambia prefijo ácido, terminación hídrico. Muy bien, ya vamos a terminar entonces la clasificación de los compuestos. Ya vimos los compuestos hidrogenados que contienen hidrógeno, los que no contienen hidrógeno y oxígeno, y ahora vamos a ver los que contienen oxígeno. Regularmente aquí tenemos a los óxidos, a los anhídridos y a los peróxidos, ¿verdad? Bueno, los óxidos, pues en este caso utilizan número de oxidación -2 y el metal pues puede variar según convenga, ¿verdad? En 1, 2 o 3. En este caso, en el sistema clásico, pues para el número de oxidación menor oso y para el mayor ico. Siempre el oxígeno, que no se nos olvide, trabaja de esta manera, ¿verdad? O 2 menos, ¿verdad? Número de oxidación -2. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno al unirse con otro elemento gana 2 electrones. Eso es básicamente. Si fuera positivo, ya saben, por ejemplo, como los metales, aquí qué es lo que me está diciendo, de que pueden perder 1, 2 o hasta 3 electrones, ¿verdad? En cambio aquí el oxígeno gana, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces pongamos algunos ejemplos de los óxidos. Por ejemplo, el óxido ródico. Bueno, si vamos a la tabla periódica, podemos ir a buscar el rodio, ¿verdad? Y obtenemos que el rodio es el elemento
número 45 de la tabla periódica y observamos sus números de oxidación, 2, 3 y 4. Es polivalente porque tiene más de 2 números de oxidación y la pregunta es ¿cuáles voy a utilizar? Solo puedo utilizar 2 y 3, los dos menores, 2 oso y 3 ico. Como me están diciendo que el nombre compuesto es ródico, significa que tiene terminación ico. Entonces voy a tener que utilizar la valencia mayor de las que se pueden utilizar. Y en este caso sería la valencia 3. ¿Verdad? De ahí salió. Entonces, colocamos que el oxígeno es O2 menos, se hace la transposición de los números de oxidación, ya sabemos que es sin signo, ¿verdad? El 2 para acá y el 3 para acá, para que al final el compuesto nos quede de esta manera, RH2O3. Ese sería el óxido ródico. Se está nombrando en el sistema clásico. Vamos a ver otro. Vamos a ver este óxido. El óxido de estroncio. Bueno, veamos dónde está el estroncio. El estroncio es uno de los elementos que está en el grupo 2A. Aquí ustedes lo pueden ubicar. Está en el grupo 2A. ¿Sí? Y observamos que solo tiene un número de oxidación. Está bien fácil. Número de oxidación 2. Bueno, entonces la pregunta, ¿qué pasa en este tipo de casos? Porque hemos visto cuando tiene dos números de oxidación, oso e ico, menor y mayor. Si tiene más de dos, utilizamos los dos menores y volvemos a quedar oso e ico. Pero ¿qué pasa cuando solo tiene uno? La regla dice que se puede nombrar sin la terminación oso e ico, solamente el nombre del elemento. O si se desea con la terminación ico, si solo tiene una valencia. Entonces aquí nosotros, como vemos de que el estroncio solo tiene una valencia, se la colocamos que es 2 más, el O2 menos, que sabemos que es de cajón, se transponen estos, pero recordemos que al momento de transponer el 2 para acá y el 2 para acá, ambos se pueden simplificar y por eso que queda solamente como SCO. Esta sería la fórmula del óxido de estroncio. También se podría nombrar como óxido estróncico. ¿Por qué? Porque cuando tienen una única valencia, la regla permite agregar la terminación nico a ese elemento. Pero es más común no colocársela porque ya entendemos que solo tiene un número o un único estado de oxidación. Vamos a pasar entonces a la siguiente al siguiente ejemplo. Ahora tenemos una serie de una tablita aquí donde tenemos varios ejemplos y nosotros ya pues estamos asignando el nombre de cada uno de estos compuestos. Entonces veamos el primero, el FR2O. Bueno, aquí para empezar nosotros logramos observar al inicio de que el oxígeno, pues en este caso, su valencia o su número de oxidación que le corresponde es 2. Aquí, ¿verdad? Y aquí tendríamos nosotros el 1, ¿verdad? Entonces, el oxígeno sí trabaja con menos 2 y el francio con más 1. ¿Por qué el francio con más 1? Porque vayamos a ver la tabla periódica. Vamos a ver que el francio está en el grupo 1A y si ustedes logran observar, aquí se los amplío, francio solo tiene un número de oxidación y es 1, ¿verdad? Entonces vemos cómo fácilmente estamos hablando de que si el francio solo tiene una única valencia, no lleva terminación oso y ico en el clásico, sino solamente óxido de francio. Para leer su compuesto en el sistema estequiométrico, pues es óxido de difrancio, ¿verdad? Porque el francio tiene dos átomos, así como aparece acá. Y en el sistema Stock, pues está fácil porque decimos óxido de francio y ya vimos que su número de oxidación es 1, ¿verdad? Lo mismo vamos a ver para ahora para el BAO, o sea, en este caso hablemos de el bario. Ahora, el bario, ¿qué número de oxidación tiene? Y entonces si vamos nosotros a la tabla periódica, vemos que el bario, aquí está, miren, número atómico 56, tiene también una valencia y su valencia es 2, o su número de oxidación es 2. Ahora la pregunta es, ¿por qué aparece el bario de esta manera? O sea, a la hora de que nosotros queremos hacer la transposición, digamos, el 1 para acá, perdón, vamos a ver aquí. Queremos decir
uno para acá y uno para acá, no coincide. ¿Por qué? Porque de esta manera me queda que el bario tiene más 1 y el oxígeno menos 1, cuando el oxígeno utiliza menos 2 y el bario más 2. ¿Qué significa esto? Este compuesto está simplificado, ¿verdad? O sea, la realidad es la siguiente. La realidad es de que el bario utiliza un número de oxidación positivo, 2 más, y el oxígeno negativo, 2 menos. Pero al momento de transponerse se simplificó y por eso solo quedó BaO. Pero de ahí entonces ya entendemos de que se conoce como un óxido de bario. Luego dice monóxido de bario, porque en este caso no vamos a trabajar la fórmula molecular real, sino la simplificada, que es BaO, monóxido de bario o monóxido de monobario, como ustedes quieran hacer. Al menos el primero se tiene que nombrar como monóxido. Y luego tenemos un óxido de bario 2. Ahora, ¿por qué 2? ¿De dónde salió ese 2? Eso sí ya lo sabemos de acá. El bario utiliza número de oxidación más 2, ¿verdad? De ahí salió. La misma explicación vamos a dar, pero de una manera más rápida y más sencilla, la del FO. O sea, aquí esperaríamos de que el hierro tuviera un subíndice 2 que le corresponde al oxígeno, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque este compuesto seguramente estaba simplificado. Y lo vemos porque el oxígeno debe tener menos 2. Y entonces el hierro pues tuvo que haber tenido más 2 para que al final esto se simplificara, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo colocar entonces lo siguiente. Puedo decir que el oxígeno debería ser 2 menos y en este caso el hierro 2 más. Al momento de transponerse, Fe2O2 se simplifica y me queda FO. Quiere decir de que el hierro está utilizando un número de oxidación de 2. Bueno, al momento de utilizar 2 el hierro, nos vamos a la tabla periódica y nos situamos en el hierro y vemos lo siguiente. El hierro tiene 2, 3 y 6, ¿verdad? Pero ya dijimos que utilizamos las dos menores, ¿verdad? Para los óxidos. Y entonces vamos a agarrar la 2 y 3. Como en el ejemplo estamos viendo que está utilizando 2, está utilizando el número de oxidación menor, oso. Por eso es de que ustedes ven aquí que se nombra de la siguiente manera. ¿Cómo se nombra? Se nombra como óxido ferroso, monóxido de hierro, ¿verdad? ¿Por qué mono? Porque aquí tengo su índice 1 y aquí también tengo su índice 1. Solo que el primero se menciona y el segundo se puede omitir. Y luego dice óxido de hierro 2. Ahora, ¿de dónde salió el 2? Ya vimos de que por trabajar oso está utilizando un número de oxidación 2, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un subíndice más 2, ¿verdad? Que yo lo eliminé. Luego tenemos ahora el níquel y el oxígeno. Vemos aquí claramente que el 2 a quién le corresponde. Vemos nosotros de que este 2 le corresponde al oxígeno, ¿verdad? O sea, un número de oxidación de menos 2. Y también observamos de que este 3 a quién le corresponde. Ese le corresponde al níquel, ¿verdad? Entonces quiere decir que el níquel utiliza más 3 y el oxígeno menos 2. Y entonces aquí viene la explicación, ¿verdad? Vamos a mostrar en su momento la tabla y aquí estamos diciendo óxido niquélico. ¿Por qué? Porque el níquel, en este caso, su valencia mayor es 3 y la menor es 2. Ahí lo vamos a mostrar. Luego dice trióxido de diníquel, ¿va? 3 átomos de oxígeno, trióxido y 2 de níquel, entonces diníquel. Y luego óxido de níquel 3. ¿Por qué 3? Porque estamos colocando que el número de oxidación de níquel es 3. Vamos a mostrar aquí el níquel para que ustedes lo puedan visualizar y puedan ver. Ahí están los números de oxidación, ¿verdad? Miren, solo tiene dos números de oxidación, 2 y 3. Nosotros estamos trabajando con 3, por eso con la terminación ico, ¿verdad? Y luego tenemos la plata con el oxígeno. Aquí vemos claramente de que el 2, este que está aquí, le corresponde al oxígeno. O sea que aquí nosotros decimos, bueno, este compuesto no se simplificó, porque ahí está el número de oxidación de menos 2 del oxígeno. Entonces quiere decir que su índice 1 que le aparece aquí al oxígeno, que no se escribe porque sabemos que el 1 se sobreentiende en química, ese le corresponde a quién? A la plata. O sea que quiere decir que la plata está trabajando con más 1. Vayamos a ver entonces la tabla periódica y miremos la plata.
Y vemos que sí es cierto, la plata utiliza un número de oxidación de +1. Y de hecho es la única que tiene. Entonces, ni oso ni ico en el sistema clásico puede ser solo óxido de plata, ¿verdad? Y de hecho aquí está. Aquí ustedes observan que dice óxido de plata, luego dice monóxido de diplata, mono de un oxígeno y di de 2 de plata, y luego óxido de plata 1, porque vimos que el número de oxidación de la plata es 1. ¿Verdad? Entonces vemos que trabajar con óxidos es bastante sencillo. Si tiene una única valencia, óxido de el nombre del elemento. Si tiene dos valencias, oso e ico. Y si tiene más de dos valencias o números de oxidación, dijimos que vamos a trabajar las dos menores y caemos otra vez a lo mismo, oso e ico. ¿Qué pasaría si en un momento, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, utilizaba valencia 6? Pues para óxidos no lo puede utilizar. Pueden ser para los que son los óxidos dobles, ahí sí puede ser que utilice 6, ¿verdad? Pero esos son casos un poquito más complejos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que son el caso de los peróxidos. Los peróxidos podemos decir que son compuestos bastante reactivos, son bastante alcalinos y regularmente los peróxidos sí se utilizan con oxígeno, pero veamos la modificación que tenemos aquí. Dice que el oxígeno es diatómico. ¿Por qué es diatómico? Porque son dos átomos de oxígeno y en este caso se asume que su número de oxidación es -2. Y en este caso se puede unir a ciertos metales que pueden tener números de oxidación de 1, 2 y 3. Pero, ¿qué metales? Regularmente los peróxidos, por eso digo regularmente los peróxidos, se van a formar solamente con los primeros dos grupos de elementos de la tabla periódica, o sea, con los alcalinos y los alcalinoterros, o sea, con hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Se puede formar con algunos metales, por ejemplo, he visto algunos compuestos, digamos, que me hablan de un peróxido ferroso o férrico con el hierro, pero la verdad son muy escasos. Regularmente son con estos elementos bastantes alcalinos, 1 y 2 son los que se van a formar los peróxidos. Regularmente los peróxidos se utilizan mucho para desinfección, son para, en este caso, el tratamiento o desinfección de superficies, para, en este caso, matar hongos, ¿verdad? Algas, básicamente, pues es bastante funcional. Entonces vamos a ver cómo se van a nombrar en su nombre primario, peróxido, y en este caso la terminación. Aclaro de que en el sistema clásico se conoce como peróxidos, pero si hablamos del sistema estequiométrico STOC, estos se van a nombrar como que fueran óxidos también. Pero vamos a ver ahí cuál es su diferencia o cómo diferenciarlos. Entonces, regularmente los peróxidos, como digo, con el grupo 1A y 2A. Aquí viene un ejemplo. Miren, litio, grupo 1A. Número de oxidación, +1. Ahí, si está en el grupo 1A, +1 tiene su número de oxidación. Aquí aparece el oxígeno. Aquí nosotros le vamos a colocar su índice, si se dan cuenta, se transpone. El 1 se coloca para acá, ¿verdad? Porque en este caso, pues no hay ningún cambio. Y aquí, a la hora de querer hacer las cargas, pues venimos y decimos, bueno, 2 átomos de litio con carga de +1 me da +2. Aquí tenemos un átomo de O2 por su carga total que es -2 me da -2, +2 menos 2 me da 0. Quiere decir que esta molécula es neutra, su carga es neutra. Y simplemente le quitamos los números de oxidación y lo trasladamos a como corresponde. Y el compuesto me queda Li2O2. Ahora, aquí hay una cosa importante. Alguien va a decir, bueno, ¿y esto por qué no lo simplificaron? En los peróxidos no se simplifica. La regla nos dice que lo dejemos de esa manera indicada. Entonces, regularmente todos los compuestos que van a ser el oxígeno con los elementos del grupo 1A van a quedar diatómicos. Tanto el oxígeno como ese metal del grupo 1A va a quedar de esta manera. ¿Verdad? Entonces, por favor, esto tomarlo en cuenta. También como se pueden trabajar con el grupo 2A, entonces aquí tenemos otro caso de un peróxido con el grupo 2. Si ustedes ven el calcio, yo lo voy a ubicar, el calcio, número 20, y si se dan cuenta está en el grupo 2A, número de oxidación +2. Bueno, aquí se coloca, ¿verdad?
tenemos el número de oxidación, se transpone el del calcio y el del oxígeno, pues nos queda en esa fórmula. Se quitan los números de oxidación y me queda Ca2 o 4. Ahora, ¿por qué O4? Porque recordemos que nosotros estamos copiando esto, ¿verdad? El 2, aquí está el 2, pero recordemos de que aquí hay un 2 y también aquí hay un 2. 2 por 2 me queda 4, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que queda Ca2 o 4. Y para este caso, para los elementos del grupo 2A, dice que ahí sí podemos nosotros simplificar la molécula. Entonces, me queda CaO2. Entonces, que nos quede claro de que los peróxidos, si se forman con elementos del grupo 1A, no se simplifica. Si se nombran con los del grupo 2A, sí se puede simplificar. Y ahí básicamente nos quedan de esta manera. Ahí tenemos el peróxido de calcio. Muy bien, entonces ahora antes de entrar a ver los anhídridos, tal vez quisiera explicar los peróxidos. Estos se nombraron en el sistema clásico, o sea, peróxido de litio y su fórmula que aquí nos aparece a continuación, pues básicamente están en el sistema clásico. Este Li2O2 están en el sistema clásico. ¿Qué pasaría si yo lo quisiera nombrar en el sistema estequiométrico? Dióxido de dilitio, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el sistema estequiométrico y el sistema Stock pasan a ser óxidos. Dióxido de dilitio. O en el sistema Stock, ¿cómo lo nombraría? Óxido de litio. ¿Cuál es el número de oxidación o la valencia de litio? 1, ¿verdad? Entonces, óxido de litio 1 en el sistema Stock. En el sistema estequiométrico, como tengo sus índices 2 y 2, dióxido de dilitio, ¿verdad? Lo mismo diría entonces para el segundo caso que vimos, ¿verdad? Donde teníamos el oxígeno con el calcio. ¿Cómo se nombraría este compuesto entonces en el sistema estequiométrico, ¿verdad? Ya después de haber hecho la simplificación correspondiente, ¿cómo me quedaría entonces este compuesto en el sistema estequiométrico? ¿Cómo lo voy a nombrar? Dióxido de calcio. O en el sistema Stock, óxido de calcio y en este caso, ¿cuál es el número de oxidación? 2, ¿verdad? Óxido de calcio 2. Ahí básicamente nos va a quedar el compuesto. Muy bien, entonces ahora ya de haber explicado eso, vamos a culminar el día de hoy ya con nuestra clase y pues en este caso hablando de los anhídridos. Otra vez, en el sistema clásico se llaman anhídridos, pero en el sistema Stock y estequiométrico se vuelven a llamar óxidos. O sea que los compuestos oxigenados en el sistema clásico se pueden clasificar como óxidos, peróxidos y anhídridos. Pero en los demás sistemas todos son óxidos. No hay distinción dentro de ellos. Entonces dice que se va a formar, pues los óxidos se forman entre un metal y el oxígeno, ¿verdad? También se le llaman a los óxidos, se le pueden conocer también como óxidos básicos o óxidos metálicos. En cambio, los anhídridos, a estos se le conoce como óxidos básicos o óxidos no metálicos, a veces así se les nombra. Y entonces, ¿cómo se conforman? Por un no metal, el número de oxidación según la columna S, y en este caso con el metal, y en este caso puede ser metal con número de oxidación más 4, más 5, más 6 o más 7. Regularmente con estos números de oxidación son los que se van a trabajar. Entonces ahí ya cambia un poquito, ¿verdad? Cuáles puedan ser los números de oxidación que se puedan formar, ¿verdad? Entonces, aquí como vuelvo a explicar, el oxígeno y se une a un no metal, va a formar un anhídrido. Esa es una opción. También podemos tener la otra opción, ¿verdad? Como les decía aquí, oxígeno y con un no metal forma un anhídrido. Pero también puede ser un oxígeno más un metal, pero ese metal tiene que utilizar un número de oxidación de 4, 5, 6 y 7. Por eso es de que en los casos anteriores, ¿se acuerdan que yo les decía? Utilizamos las dos menores, ¿va? Que realmente era 1, 2 o 2 y 3, hasta ahí nada más queda. ¿Por qué no usábamos la otra? Porque en este caso es para formar anhídridos, ¿verdad? Y aquí quedó explicado y otra vez queda claro de que siempre sigue siendo el oxígeno con número de oxidación menos 2. Y entonces las reglas que vamos a mencionar a continuación nos van a servir para guiar la construcción de estos compuestos. Los no metales, dice, de columna par usan números de oxidación par.
Los no metales de columna impar usan números de oxidación impar. Los no metales pueden ser, dice, pueden usar números de oxidación más 1 hasta su número de columnas, ¿verdad? Un metal puede generar anhidrios si usa números de oxidación 4, 5, 6 o 7. En metales, sí nos guiamos por la tabla periódica. Muy bien, entonces vamos a ver los números de oxidación para los no metales, ¿verdad? Porque de ahí para los metales dijimos hay que ir a la tabla periódica. Entonces los no metales, aquí miren, quiero que ustedes presten atención, ¿verdad? Y esto es bien, bien importante. Tenemos aquí que para los elementos del grupo 3A, ¿qué valencia o números de oxidación pueden utilizar estos 1 y 3? Para los del grupo 4A pueden utilizar 2 y 4. Para los elementos del 5A pueden utilizar 1, 3 y 5. O sea, comienzan desde 1, ¿verdad? Hasta 5. Pero veamos la secuencia. Dijimos que si era columna impar, números de oxidación impares. Si era grupo par, números de oxidación pares. Y aquí se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, 3A, 1 y 3, impares. El grupo 4A, solo pares, ¿verdad? 2 y 4. 5A, 1, 3 y 5. Veamos el grupo 6A. Dice que puede utilizar solo pares, ¿va? 2, 4 y 6. Hasta su máximo número. Y la última que tenemos acá, que es la 7A, es la que tiene más números de oxidación. Como está en columna impar, solo números de oxidación impares. 1, 3, 5 y hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Hasta según su número de columna, dice, ¿verdad? O grupo. Entonces, teniendo ya esto en mente, ya tenemos aquí los prefijos y sufijos que vamos a utilizar. Entonces, si el no metal va a utilizar números de oxidación entre 1 y 2, el prefijo que le vamos a colocar al metal, o no, sí, al metal en este caso, no, perdón, al no metal, va a ser hipo y el sufijo oso, o sea, se le antepone el prefijo hipo o su terminación oso. Pero si vamos a trabajar 3 o 4, su terminación solo va a ser oso. Si trabajamos 5 o 6, su terminación va a ser ico. Y si su número de oxidación es 7, el prefijo per y el sufijo o terminación ico. Esta tablita nos la tenemos que aprender. 1 y 2, hipo, oso. 3 y 4, oso. 5 o 6, ico. Y 7 perico. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. El compuesto no va a utilizar dos números de oxidación a la vez. O sea que aquí puede ser de que si utiliza uno, pues va a ser terminación oso. O si utiliza dos, pues su terminación va a ser oso también. ¿Sí? Pero no quiere decir que trabajen los dos a la misma vez, no. O sea, puede utilizar en casos separados, digamos, estos dos números de oxidación, ¿verdad? Muy bien, entonces, vayamos ya a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nombrar ya estos compuestos? Ya casi vamos a culminar, ya solo nos quedan 7 diapositivas, ¿verdad? Y entonces, en el sistema clásico, el nombre primario es anhídrido y luego le vamos a colocar el prefijo, el no metal y su sufijo, según la tabla anterior. Bueno, tenemos el anhídrido sulfuroso. Bueno, entonces aquí está fácil. Ya sabemos de que como es un anhídrido, pues en este caso tiene oxígeno. Y el oxígeno, ya sabemos nosotros que utiliza número de oxidación menos 2. Ahí se le colocó. Ahora, como dice sulf, este es otro de las raíces que cambia, ¿verdad? No es azufroso ni azúfrico, sino es sulfuroso o sulfúrico. Sulf viene de azufre. Entonces, en este caso, el azufre, le estamos colocando un número de oxidación de más 4. Ahora, ¿por qué? Porque tiene la terminación oso. Yo voy a regresar solo por esta única vez para que ustedes vean. ¿Por qué oso? Y lo vamos a regresar en la siguiente, en la anterior. Oso, ¿qué nos decía oso? Aquí está, miren, lo voy a remarcar. Oso dice que puede utilizar 3 o 4. Ahora la pregunta es por qué el azufre está utilizando 4 y no 3.
Ah, bueno, recordemos dónde está el azufre. Si ustedes ven, aquí se los muestro en la tabla periódica. Vean dónde está ubicado el azufre. Para empezar, el azufre aquí está ubicado. Y miren en qué columna está. 6A. O sea, quiere decir que si está en par, solo puedo utilizar números de accionaciones pares. ¿Verdad? Entonces, como me decía que con oso puedo hacer 3 o 4, no, 3 no puedo utilizar porque está en par. Entonces quiere decir que utiliza 4. Entonces, por eso es de que ahí ya nosotros podemos entender por qué al anhídrido sulfuroso se le colocó el número de oxidación más 4. Pues la explicación es, como el azufre está en columna par, tiene que utilizar número de oxidación par. Y se hace la transposición entonces, ¿verdad? Ese 2 o 4 se quitan los números de oxidación y ahí ya nos tiene que aparecer el compuesto. Ahora aquí voy a clarificar una cosa. Si se dan cuenta, nos quedaron el 2 del oxígeno, le corresponde como su índice al azufre, y el 4 del azufre le corresponde como su índice al oxígeno. 2 y 4, estos se pueden simplificar. La mitad de 2 es 1, por eso que aquí es 1, y la mitad de 4 es 2. Ya sabemos que el 1 no se escribe en química, entonces por eso quedó solamente como SO2. Aquí tenemos nuestro anhídrido sulfuroso. Pero si nosotros lo quisiéramos nombrar en el sistema estequiométrico, es un óxido. ¿Cómo se nombraría? Dióxido de azufre. Así lo nombraríamos. ¿Y cómo se nombraría en el sistema Stock? Óxido de azufre. ¿Y cuál es en este caso el número de oxidación del azufre? 4. En números romanos, 4. Óxido de azufre 4 en el clásico, en el Stock, y en el estequiométrico, dióxido de azufre. Ahí, facilísimo. Vamos a pasar a otro ejemplo. El anhídrido clórico. Entonces aquí vemos y decimos, bueno, como es un anhídrido, ya sabemos que su base es el oxígeno. ¿Qué número de oxidación tiene? -2. Ahora dice clórico, o sea, colocamos el cloro. Y ahora la pregunta es, ¿por qué +5? De hecho, el cloro está en el grupo 7A. Puede trabajar 1, 3, 5 y 7, impares, nada más, hasta su número de columna. Ahora la pregunta es, ¿por qué 5? Bueno, tiene la terminación ICO. Y se recuerdan de que habíamos dicho en nuestra tablita de 1 a 2 hiposo, de 3 a 4 oso, 5 o 6 dice ICO. Ahora la pregunta es ¿por qué no utiliza 6 el cloro? Porque está en grupo o columna impar. 6 se desecha y solo puede utilizar 5. ¿Qué hacemos otra vez? Pues se transponen los números de oxidación, ¿verdad? Como corresponde. Se eliminan los estados de oxidación o números de oxidación, ¿verdad? En los superíndices y solamente la fórmula queda Cl2O5. Aquí no se puede simplificar y este es nuestro anhídrido clórico en el sistema clásico. ¿Cómo sería en el sistema estequiométrico? Entonces yo les preguntaría a ustedes cómo lo nombraría. Pues es fácil, ¿verdad? Porque tengo 5, sería pentaóxido de dicloro. Vuelvo a repetir, pentaóxido de dicloro. Y si lo quisiéramos nombrar en el sistema Stock, pues es fácil, es un óxido de cloro y en números romanos, entre paréntesis, ¿qué deberíamos de colocar? El número de oxidación del cloro, ¿y cuál es? 5. O sea que en números romanos diríamos óxido de cloro 5. Ese sería en el sistema Stock, ¿verdad? Bastante sencillo. Acá vamos a ver un último, penúltimo ejercicio, donde tenemos el TO3. Bueno, entonces aquí para empezar, vemos que tengo el oxígeno y digo, tengo el oxígeno y un no metal, significa que esto da lugar a un anhídrido, ¿verdad? Si fuera un metal, un óxido, ¿verdad? Y si fuera uno del grupo 1A o 2A, presumiblemente es un peróxido. Entonces, si nosotros venimos aquí y queremos transponer de manera directa los subíndices, diríamos, el telurio es 3 y para el oxígeno -1. La pregunta es, ¿trabajan esos números de oxidación estos compuestos? O sea, que yo venga aquí y diga 1 menos y que diga aquí 3 más. El oxígeno no trabaja -1, siempre es -2. Entonces, ¿en qué me estoy equivocando aquí? Pues realmente lo que me estoy equivocando es de que este compuesto realmente estaba simplificado. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta que un compuesto está simplificado? Cuando el subíndice que le corresponde al metal o no metal
ese le corresponde al oxígeno. Aquí debería haber un 2 que se le traslada al oxígeno, ¿verdad? Pero no aparece. Entonces lo que decimos es de que este compuesto está simplificado. Y ustedes van a encontrar en los libros de que cuando está simplificado lo que hacen es por 2, dice. Regresamos a su estado original, ¿va? Y el estado original, ¿cuál es? TO2, aquí, perdón, 6. Este es el compuesto original, pero ya simplificado queda como TO3. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que está aquí, ¿verdad? Lo que quiere decir es de que el telurio utiliza 6 como número de oxidación positivo y el oxígeno menos 2. Aquí ya se cumplió, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar en el sistema perdón, sistema clásico? Pues yo sé que su nombre primario es anhidro. El no metal con el prefijo o sufijo que le corresponde, como es 6, en la tabla se recuerdan que de 1 a 2, hipo, oso. De 3 a 4, oso, y de 5 o 6, ico. Entonces, 6 le corresponde ico, por eso es un anhidro telúrico. Al telurio se le agrega la terminación ico. Ahora, ¿cómo sería en el sistema estequiométrico? ¿En qué me baso? Me baso en la fórmula simplificada, que es esta, o me baso en la fórmula molecular, o sea, la real. Pues la cuestión es que para el sistema estequiométrico no utilizo la real, ¿verdad? O la molecular. De hecho, utilizo la simplificada, que yo les había dicho que se llamaba la empírica, ¿no? La simplificada, TO3. Por eso es que ustedes observan que dice trióxido, dice, 3 átomos de oxígeno, ¿verdad? Trióxido de telurio. Y para culminar, en el sistema stock, me dice que es un óxido. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en estequiométrico y en stock son óxidos. Y entonces aquí es un óxido de telurio y la pregunta es ¿por qué 6? Bueno, veamos aquí. Su número de oxidación es 6. ¿Verdad? Entonces es un anhídrido telúrico, trióxido de telurio y óxido de telurio 4. ¿Es necesario nombrar un compuesto en los 3 sistemas de nomenclatura? No necesariamente, lo estamos haciendo para fines de aprendizaje y de poder practicar. Pero a veces se utiliza indistintamente el sistema estequiométrico, o a veces solo el stock, o a veces el clásico. Aunque siendo claros, la IUPAC recomienda actualmente más el sistema estequiométrico, porque es el más sencillo de manejar. Luego el stock y por último deja el clásico, que ya casi dice que está en desuso. Pero en la práctica, cuando ustedes van a pedir un reactivo químico, un compuesto químico a un laboratorio, es una práctica muy común seguir usando el sistema clásico o tradicional. Entonces no se puede descartar porque aún sigue en uso, aunque la IPAC ya lo está dejando de que en algún momento vaya a desaparecer, pero en la práctica es otra cosa, ¿verdad? Esto lo aclaro. Entonces, tenemos este compuesto, el F2O7. Entonces, el flúor está en el grupo 7A, o sea, nosotros lo podemos ir a ver aquí, está, miren, en el grupo 7A, aquí lo ubican ustedes, ¿verdad? Y en este caso dice que este puede utilizar valencias desde 1, 3, 5 y 7, siempre y cuando que sean impares, ¿verdad? Otra cosa también importante, si ustedes ven el cloro, sí lo muestra, aquí lo voy a ampliar, perdón, vamos a ver. Miren, el cloro sí muestra que puede trabajar 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en el grupo 7A, dice que puede trabajar todas las impares, ¿verdad? De 1, 3, 5 y 7. Ahora la pregunta, ¿por qué el flúor no? Si dice que solo es menos 1. Hay que recordar una cosa. Aquí dice que nos aparecen los números de oxidación más estables, pero no quiere decir que sean los únicos. Nos basamos siempre en la tabla, pero a veces puede ser de que sale un compuesto y el número de oxidación no aparece ahí. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer de manera teórica, ¿verdad? Siguiendo la lógica y las reglas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí decir que el flúor no puede utilizar 7, eso no es cierto. Regularmente trabaja menos 1, dice, ¿verdad? Pero ahorita ya para los anillos, la regla dice que podría utilizar 1, 3, 5 y 7 para los anillos. Pero para, digamos, compuestos entre no metales, entre un no metal y un metal, no pasa eso, ¿verdad? Regularmente trabaja menos 1. ¿Verdad? Entonces, esto también es una buena aclaración para que ustedes vean
de que a veces en química no todo es absoluto, no todo es general, a veces hay excepciones, ¿verdad? Entonces, no, para que no hagamos una cara así como, ¿y de dónde salió el 7? La regla de los anillos dice que puedo utilizar desde 1 hasta su número de columna, y en este caso impares, porque está en grupo impar. Entonces se hace la transposición de estas valencias, el 2 y el 7. Bueno, aquí estamos viendo claramente de que si se regresan, ¿verdad? El 7 le corresponde al flúor y el 2 al oxígeno, cabal lo que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, 7, según la clasificación 7 es prefijo per, terminación ico. Por eso es que ustedes ven que el nombre del compuesto en el sistema clásico es un anhídrido perfluórico. Al flúor se le agrega la terminación ico y el prefijo per, ¿verdad? Aquí yo lo voy a resaltar para que ustedes lo vean, ¿verdad? Prefijo per, sufijo ico, ¿verdad? Luego, ¿cómo se nombraría en el sistema estequiométrico? Heptaóxido de difluor. Aquí aparece, ¿verdad? Y por último, tenemos en el sistema Stock, óxido de flúor 7. ¿Por qué 7? Porque estamos respetando el número de oxidación del flúor. Muy bien, entonces ahí ya vimos varios anhídridos. Y aquí tendríamos nosotros pues ya una tablita para ir recapitulando, y lo vamos a hacer pues de una manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, el primero, yo les pregunto qué número de oxidación utiliza el yodo, pues vemos claramente que el 7 que tiene el oxígeno le pertenece al yodo, y el 2 que tiene el yodo le pertenece al oxígeno. Entonces, conclusión, número de oxidación del yodo es 7. Si tiene 7 es prefijo per, terminación ico. Por eso es un anhídrido peryódico. Luego dice un heptaóxido de yodo y un óxido de yodo 7. Igual, les pregunto en el segundo, ¿qué número de oxidación tiene el estroncio? ¿Verdad? O ZR. Lo vamos a ir a buscar aquí en la tabla. Perdón, es el circonio. Yo estaba aquí confundido. Circonio. Lo voy a mostrar en la tabla periódica. Aquí está, miren. Solo tiene un número de oxidación y es 4, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué el circonio, siendo un metal, puede formar un anhídrido? ¿Se recuerdan que había dicho que era de valencias de 4, 5, 6 y 7? Y entonces lo puede formar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Sería un anhídrido circonioso. ¿Por qué oso? Recordemos que 3 o 4, pero en este caso está usando 4, oso. Luego me dice un dióxido de circonio, pues es en el sistema estequiométrico, ¿verdad? 2, ¿verdad? Dióxido de circonio y óxido de circonio 4. Ya vimos que el número de oxidación del circonio es 4. Ahora, ¿por qué aparece de esta manera? Aquí volvemos otra vez a decir lo mismo. O sea, este compuesto, si lo queremos ver desde otra manera, lo podríamos multiplicar por 2, o sea, me quedaría, digamos, ZR2 o 4. Y ahí viene lo que ustedes estaban. ¿Por qué óxido de circonio 4? Porque ese es un número de oxidación real, ¿verdad? Cuando se le devuelve o se hace la transposición, ¿verdad? La inversa, pues vemos que el circonio, perdón, tiene número de oxidación 4. Vamos a pasar al N2O5, ¿verdad? Yo les pregunto ahí qué número de oxidación entonces tendría el nitrógeno. En esto sería, perdón, número de oxidación sería 5, entonces es un anhídrido nítrico. ¿Por qué? Porque la tablita me dice 5 o 6. Como utiliza 5, ico, anhídrido nítrico. Aquí, ¿cómo sería en el sistema estequiométrico? Pentaóxido de nitrógeno. Penta es 5, ¿verdad? Y en el sistema Stock, óxido de nitrógeno 5. Número de oxidación de nitrógeno 5. Vamos ahora con el AT2O. Bueno, el AT es en este caso el astato, ¿verdad? De hecho, lo vamos a buscar aquí en la tabla periódica para podérselo mostrar. El astato, AT, ahorita les voy a decir dónde está. Es el número 85 en la tabla periódica. Aquí está, miren.
Dice que este está les voy a decir, está en el grupo 7A, o sea que puede trabajar 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Las impares. Entonces aquí como veo que el 2 se lo devuelvo al oxígeno y el 1 se lo devuelvo al astato, entonces significa que en pocas palabras, aquí como les decía, el 2 se va para el oxígeno y el 1 que está aquí para el astato y el 1 lo puedo utilizar. 1 o 2 dice la tablita hipo-oso. Por eso es de que ustedes ven aquí que el compuesto se nombra como un anhídrido hipoastatoso. Veamos esta parte, ¿verdad? Tenemos que resaltar la hipo y el oso, ¿verdad? Anhídrido hipoastatoso. Luego en el sistema estequiométrico, pues un monóxido de diastato. Sería un monóxido, aquí está mal escrito esto, por favor. Sería un monóxido de diastato. Y en el sistema stock, un óxido de astato 1. ¿Por qué 1? Porque ya vimos nosotros que el astato está utilizando el número de oxidación 1 para este caso. Podría trabajar 3, 5 y 7, pero aquí está trabajando 1. Y para poder concluir, se dan cuenta aquí, yo voy a señalar los casos con metales, ¿verdad? Este y este. Si se dan cuenta, el yodo, el nitrógeno y el astato son no metales. Dijimos que un anhídrido se puede formar por oxígeno y no metales. Pero también dijimos que se puede nombrar con metales, pero metales que sean polivalentes. Regularmente son los que tienen más de 2 números de oxidación o valencias. Y tiene que ser de 4 en adelante para poderlos formar. Entonces aquí ya yo les señalé estos casos y entonces veamos el último caso, que es el rutenio. Aquí el 3 se lo puedo devolver al rutenio y el 1 al oxígeno, pero el oxígeno no trabaja con número de oxidación menos 1, es con menos 2. ¿Qué identificamos de esto? Pues lo que nosotros identificamos claramente es de que ese compuesto está simplificado. Entonces podemos decir que este compuesto debe ser por 2, ¿verdad? O sea que en pocas palabras, lo que nosotros deberíamos de hacer sería colocar Ru2 o 6. O sea, a la hora de multiplicar cada uno, el rutenio tiene 1, lo multiplico por 2, me queda Ru2. El 3 por 2 me queda 6. Entonces el rutenio es Ru2 o 6. Ese era el compuesto original o la fórmula molecular. Pero ya simplificada me queda Ru3. Entonces, de ahí sale de que el rutenio lo que está haciendo es que básicamente está trabajando un número de oxidación o valencia 6. Por eso es que ustedes lo ven aquí, miren, en el sistema stock, óxido rutenio 6, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se nombra en el sistema estequiométrico? Pues es un trióxido de rutenio, ¿verdad? Porque en este caso tomamos la fórmula simplificada. Y en el sistema clásico decimos que es un anhídrido ruténico. Ahora, ¿por qué es ruténico? Recordemos que la tabla me dice que 5 o 6 ico. Entonces, por eso es un anhídrido, dice, ruténico. ¿Verdad? Muy bien, entonces, básicamente, ahí terminamos nosotros la parte de los anhídridos. Ya estamos terminando nuestra clase. Simplemente indicarles cuál es lo que tienen que trabajar. Pues su hoja de trabajo corresponde al capítulo número 2 del libro de nomenclatura química inorgánica al descubierto de los autores Giovanni Rosotto y Edith Reis, página 33 a la 45 del libro. Ahí ustedes van a poder practicar todos los compuestos oxigenados, hidrogenados y los que no contienen oxígeno y los que no contienen hidrógeno. La fecha de entrega de esto todavía está pendiente, ustedes lo tienen que trabajar en su cuaderno. Parece ser que este libro a ustedes les trae al final del capítulo los compuestos y tienen espacio para trabajar. Lo pueden trabajar, cortan las hojitas y las pueden pegar en su cuaderno para tenerlo todo bien ordenado, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora, si ustedes dicen yo copio los problemas en mi cuaderno y los voy a hacer, también no hay ningún problema. Muy bien, entonces eso sería todo en la clase de la semana número 4 y básicamente ahí estaríamos culminando nosotros la semana 4. Les recuerdo que en la semana 5 ustedes lo único que tienen que hacer es resolver una hoja de trabajo de repaso. No tenemos clase grabada, sino solamente lo que tienen que hacer es resolver esa hoja de trabajo de repaso que es para que ustedes puedan
practicar todos los elementos, los temas desde la semana 1 hasta la semana 4, que componen básicamente la temática de evaluación del primer parcial. Aunque saben ustedes que la próxima semana hacen su hoja de trabajo, en la semana 6 no es el examen, sino es hasta la semana 8 según la calendarización. Ya después ustedes tienen que acostumbrarse de que se reciben 5 semanas de clase y la siguiente es examen. Aquí no va a ser así. Aquí van a ser 5 semanas de clase, la sexta es clase, la séptima es clase y la octava va a ser el parcial. La razón fundamental es por la cuestión de los atrasos de inscripciones, asignaciones. Entonces eso ha llevado mucho tiempo, por eso es que se hace esa rotación. Pero mientras tanto, espero que estos dos videitos sobre nomenclatura química inorgánica de binarios pues les puedan servir y les sea de ayuda. Les agradezco mucho, que tengan un